Llegó la hora de escuchar distintas posturas a nivel regional en esta mesa de debate, Panorama Sanitario Regional, con la moderación de la misma por parte del señor Martín Repetti, de Confederaciones Rurales Argentinas, y la palabra del doctor Gedeão Pereira, Brasil, el doctor Guerín Senzano, Bolivia, el doctor Marcos Medina Britos, de Paraguay, el doctor Ricardo Quirós, Argentina, el licenciado Ignacio Besoain Obradors, Chile, y el doctor Jorge Bonino Morlan, de Uruguay. Bueno, buenos días a todos. En este 10º Congreso de Fundaciones, que es un congreso sanitario, tenemos un panel con ilustres visitantes, como todos los años, con representantes de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, y también, bueno, tenemos un representante en este caso también de Argentina, para hablar de este tema que básicamente nos importa y mucho, que está referido, bueno, básicamente al tema aftóxico, y bueno, dentro de esto tenemos países que están con algunos adelantos en lo que respecta a dejar de vacunar, y por eso vamos a dar comienzo con el primero de ellos, con la presencia del presidente Farsul, el doctor Gedeão Pereira, que es un viejo amigo, de los cuales le damos la bienvenida, y le vamos a preguntar, en principio, cómo tienen planteado el tema de la vigilancia epidemiológica, el control de fronteras, puertos y aeropuertos, en alternativa que ustedes bien han hecho, de dejar de vacunar en 5 estados y básicamente hoy en el de Río Grande do Sul, ¿no? Bueno, perfecto, amigos. No sé si están escuchando bien, porque Internet es algo bastante nuevo para todos nosotros y justamente avanzamos mucho con el tema de la epidemia. Y justamente en este momento nosotros dejamos de vacunar, fuimos ahora por OIE, avanzamos en este tema. Fue en mayo la reunión de OIE, también virtual, ¿no? Y aprobó el estado de Río Grande del Sur, Paraná, parte del estado de Rondônia, el estado de Acre, parte de Mato Grosso y parte de Amazonas como regiones libres, astosas, sin vacunación. Para nosotros, evidentemente, es una experiencia absolutamente nueva, porque la última experiencia que tuvimos acá hace 20 años atrás no fuimos exitosos, así que cuando ocurrió el tema de las tos en Uruguay, que también estaba libre de vacunación, libre de las tosas sin vacunación, tuvimos aquel desastre todo, estamos muy presentes para todos nosotros, pero aún algunos años después nosotros avanzamos. Claro que nos preocupan muchas cosas, amigos. Nos preocupan muchas cosas, pero estamos en una situación geográfica muy buena. Las preocupaciones son con los puertos, porque los puertos hacen frontera con el mundo, ¿no? Así que tenemos el puerto de Río Grande, en Río Grande del Sur, tenemos Paranaguá, San Francisco, en Santa Catarina y Paraná, que llevan productos al mundo y 2 aeropuertos internacionales, que es el de Porto Alegre y Curitiba. Pero son aeropuertos internacionales que no tienen una movimentación muy intensa, a no ser algún vuelo para Europa, y esto ya no nos preocupa tanto así. Pero es una cobranza nuestra de los productores rurales junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Brasil, que justamente tenemos que tener una vigilancia muy severa tanto como el puerto. No nos preocupa mucho la frontera con Uruguay ni la frontera con Argentina, aunque hemos sabido que la frontera con Argentina, aunque tenemos el río Uruguay, ha venido algún bichito por allá, a nado, ¿verdad que sí? Y ya hicieron alguna faena sanitaria acá en Brasil de animales que vinieron
de esta manera desde Argentina. Pero esto seguramente no nos preocupa porque sigue vacunando y están vigilando muy fuertemente. Ahora, es verdad que el mayor vigilante somos nosotros los productores, porque quien está en la estancia en contacto con el ganado somos nosotros. Y antes de la autoridad sanitaria, lo que tenemos que tener es agilidad para comunicar cualquier problema, cualquier hecho rápidamente, porque en una situación como esta, se va a ganar si somos rápidos. Si somos muy morosos, bueno, ahí la enfermedad, sabemos todos, se alastra con mucha facilidad. Así que estamos con nuestros productores muy recomendados y estamos tratando de hacer un fondo que permite al productor que si tenga algún tipo de problema, que no tenga ningún tipo de preocupación cuanto a la manifestación a la autoridad sanitaria para que venga rápidamente, porque sabemos que modernamente, según la OIE, si tenemos un brote de aftosa, tenemos que tener un rifle central y una vacunación perifocal. Y ahí es importante sí, tener el banco de vacuna, pero como Brasil sigue vacunando y tenemos mucho ganado siendo vacunando, esto no sería un problema mayor, sino que la rapidez que tenemos que tener para combatir el foco de alguna posibilidad de un brote de aftosa. Y eso estamos trabajando mucho en un fondo que son fondos privados, no son fondos estatales, porque el estatal es muy moroso y nosotros estamos tratando de fortalecer el fondo que nosotros tenemos, por lo menos aquí en Río Grande do Sul, que es el Fundesa, que nosotros lo llamamos de Fundesa, es un fondo de sanidad animal, exclusivamente para sanidad animal, y esto es lo que se está haciendo. Creo que para una primera intervención ya hablé un poquito demasiado. Correcto, gracias, Gedeao. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta al doctor Guerín Senzano de Santa Cruz de la Sierra, de Fegasa Cruz. Y en este aspecto estamos pensando cuál es la evaluación de ustedes del riesgo, ya que están vacunando con el tema de Brasil, y también el tema, cómo ven, y un poco también en la misma dirección, el control de fronteras, ¿no? Buenos días, gracias. Bueno, para iniciar un poquito, para ponernos en contexto, cabalmente a partir del 2014, cuando conseguimos la declaración por la OIE como país libre de fiebre aftosa, empezamos un proceso mediante el SENASAC de una estrategia de levantamiento de la vacunación a nivel Bolivia, la cual fue transcurriendo hasta el 2020, cabalmente, donde actualmente solo el departamento de Santa Cruz, donde yo vivo y trabajo, es el único departamento que sigue vacunando en dos zonas, cabalmente la zona parte más amazónica, que tiene frontera con Brasil, 2 veces al año, 2 ciclos de vacunación, y en la zona de Chaco más hacia el sur, un ciclo de vacunación. Prácticamente es el único departamento, como les mencionaba, que sigue vacunando, pero en cantidad de animales estamos hablando del 45% de la población bovina que sigue vacunando. Tema de controles de frontera, principalmente tenemos una frontera bien grande, una frontera seca con Brasil, ¿no? Donde cabalmente estamos trabajando. El servicio ha tenido una reunión hace una semana atrás, cabal, con el Brasil, para reactivar los comités de frontera en el tema de poder hacer trabajos conjuntos, hacer una vigilancia conjunta, identificación de predios que están sobre la franja de frontera con el Brasil, y poder hacer trabajo conjunto, intercambiar información. Ese es un trabajo que lo estamos retomando después de la pandemia, porque ya había un contacto con el INDEA, principalmente todo lo que es la parte de Mato Grosso del norte, y nos faltaría trabajar con el IAGRO, que es la parte de Mato Grosso Sur. Entonces tenemos planificado ya con ellos una próxima reunión, que es el mes de septiembre, para ir ajustando de algunos trabajos que podríamos hacer en conjunto. En tema de riesgo, es un país que está en proceso de levantamiento de vacunación, cabalmente como ya lo explicaron hace rato.
tiene mismo estatus que nuestro país, entonces en temas de riesgo no consideramos también que sea un riesgo mayor. Pero sí, como manifestaba el colega, algo dentro de nuestro sistema de vigilancia desde los inicios del programa nacional del 2001, mucho han trabajado el tema de las notificaciones a nivel de sensores en la estructura a nivel operativo en terreno, pero lo que es un gran desafío, como comentaban hace rato, es sensibilizar a los demás actores, y principalmente acá es el productor, el que está en contacto directo ahí con los animales y tiene que hacer el reporte. Ese es el gran desafío que tenemos para adelante en este proceso de transición que venimos atravesando como Bolivia y Santa Cruz, que estaríamos entrando a una última etapa hasta el 2025, de acuerdo al plan hemisférico. Entonces, ese trabajo lo tenemos que potenciar con el servicio oficial y nosotros como ente privado apoyar en esa alianza. Como Federación de Ganaderos también hemos venido trabajando en un sistema de una página, una dirección web, cabalmente, que ya la empezamos a socializar con todos los productores para que se pueda reportar. Entonces, nosotros como federación pasar a ser una unidad informativa para el servicio oficial y de esta manera poder sensibilizar mucho más la vigilancia, ¿no? A nivel de aeropuertos, el servicio ha reforzado, tenemos un solo aeropuerto internacional, que todos lo conocen, el Viru Viru, ha reforzado todo lo que es los técnicos a nivel de aeropuerto y bueno, y su capacitación continua a través de eso. Eso es lo que les podría comentar por el momento. Déjame ampliarte un poquito una pregunta y la verdad que no hemos podido tener el delegado del Beni, y no quiero crearle conflictos internos de más, pero sí la pregunta, ¿cómo tienen pensado manejarse? Porque en virtud de que el Beni ha dejado de vacunar y hay tránsito ida y vuelta con respecto a veces al tema climático y demás. ¿Cómo tienen previsto esa situación? Actualmente ellos van a repostular el 2022 a la declaratoria. Se está moviendo con las guías de movimiento, los animales prácticamente. Se va a trabajar, el servicio va a trabajar en algo que nos da una opción para el movimiento de Santa Cruz hacia el Beni, ya que el circuito comercial, la mayoría de ustedes que conoce Bolivia, el 80% de la población bovina está en estos dos departamentos, ¿no? Y hay una conexión en el circuito comercial. Alrededor de 300.000 animales, redondeando así, están ingresando para recría a Santa Cruz del Beni, y el comercio de Santa Cruz hacia el Beni prácticamente reproductores. Lo que se está haciendo, todo animal que llega a Santa Cruz es vacunado, llega con la notificación para su vacunación. Cuando llega a predio pasa por un centro de remate, un centro de concentración, de ahí ya sale con una autorización del servicio para ser vacunado. Ese es el procedimiento de ingreso a Santa Cruz, de todos los animales del Beni, y de Santa Cruz al Beni, ahí el acompañamiento del servicio, principalmente nos estamos refiriendo a animales para reproducción, que la mayoría de las cabañas las tenemos en Santa Cruz. Entonces claro, hay un acompañamiento del servicio oficial. Actualmente lo estamos manejando normalmente con las guías, haciendo el seguimiento hasta que haya la repostulación del Beni. Tenemos que trabajar en algo que es nuevo para todos. Al doctor Jorge Bonino lo escuchaba, pero de compartimentos en ovinos. Hay un tema de compartimentos que se está conversando acá con el servicio para ese movimiento Santa Cruz Beni. En el momento de la repostulación iría trabajando con los productores, pero bueno, estamos en ese proceso, estamos en la elaboración del plan de acción 21-25 y tendría que estar contemplado dentro de ese plan. Actualmente ese es el movimiento que se está realizando, ¿no? Correcto, gracias. Bueno, ahora le toca a los amigos del Paraguay, el doctor Marcos Medina.
Y bueno, en principio puede ser un poco reiterada, pero ustedes son linderos de los hermanos de Brasil, y bueno, la pregunta sería la evaluación con el riesgo con Brasil, inclusive con Bolivia, porque también tiene algún contacto con Beni, y bueno, y también alguna comentario en virtud de que lo que ha parecido que ha comunicado Paraguay para el tema del bambaco, o sea, como un paso, sería un paso previo a dejar de vacunar. Algunos comentarios al respecto de las dos cosas, ¿no? Ahí se fama, Maiteir, Oriente, Libertad Peona, en mi idioma guaraní, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Nico. Realmente siempre un lindo momento compartir con gente entendida de la región. Estamos enfocados en un bien público tan importante como la fiebre aftosa, que nos ha enseñado tantas cosas, que nos ha llevado a momentos de crisis, momentos de oportunidad, y que hoy nos tienen envueltos en una nueva etapa. Esto lo venimos hablando hace muchos años, y bueno, ha llegado el momento de enfrentar una nueva fase en la que está imbuida la región. Brasil, Bolivia están iniciando su proceso o han iniciado su proceso de levantamiento de la vacunación. Y en ese sentido, por supuesto, Paraguay, así como los demás países de la región, estamos primero tomando las medidas internas, analizando el riesgo y de una u otra manera preparando el escenario para esta nueva etapa que se nos está viniendo encima. 10 años atrás Paraguay tuvo un brote que fue terrible. El impacto económico, el impacto en el sector productivo fue nefasto. 10 años después podemos decir de que hemos aprendido las lecciones, el país está recuperado, hemos innovado, hemos reinventado nuestra alianza público-privada que ha sido el buque estrella, o que ha sido el buque rompehielo en todo lo que tiene que ver con la vacunación. Ese esquema hoy es reconocido como un caso exitoso por la OIE. Llevamos 8 años de monitoreo de nuestros niveles de vacunación, tanto para ausencia de virus como para niveles de eficiencia. Estamos seguros de que las cosas las estamos haciendo bien en el país. Y en ese sentido, bueno, también mirando lo que debemos hacer en términos de vigilancia, primero y principalmente con Brasil, porque es realmente el país con quien tenemos frontera seca que potencialmente podría significar un riesgo. Con Bolivia también tenemos, pero las zonas lindantes aún tienen escasa población de ganado, así que digamos, el nivel de riesgo es menor. Y en ese sentido, como estábamos mencionando, el país está preparando su esquema de vigilancia para que eventualmente en algún momento, como seguramente llegará, levantaremos también la vacunación. En este momento nuestra posición sigue siendo el fortalecimiento de la sanidad animal a través de la vacunación, sin perder de vista, por supuesto, lo que estábamos mencionando, que es el esquema de vigilancia ante un eventual levantamiento en algún momento, cosa que hasta ahora todavía no tenemos definido, o por lo menos lo hemos hablado, o no hemos puesto fechas. Con respecto a Bambaco, que mencionabas, Martín, Paraguay es el primer país que ha firmado el acuerdo de adhesión a Bambaco, primero como una muestra del compromiso que tenemos con la región, con el plan hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa, y también, como mencionábamos, parte del esquema del trabajo, que es lógico para cualquier país que está en el plan de erradicación de una enfermedad, y llegado el momento, por supuesto, esperar de que el Bambaco sea, y de hecho va a ser de interés estratégico para todos nosotros. Correcto, muchas gracias, Marcos. Bueno, nos toca
delegado por Argentina, el doctor Ricardo Quirós, y te vamos a preguntar, bueno, un poco la pregunta común, como estamos linderos con países que han dejado de vacunar, cómo es la evaluación y cómo ven las cosas respecto al riesgo de frontera o demás. Y bueno, por supuesto, viene encadenado a todo eso, también es cómo ven el tema del tránsito limítrofes con el país, en virtud que en tu caso particular y ustedes Misiones tienen algunos lugares de fronteras secas, y hay otros con bastante población, así que te escuchamos. Bueno, un saludo a todos los colegas que participan de esta reunión. Bueno, en virtud de lo que plantea Martín, yo vivo en una provincia en donde el 95% de nuestra frontera, de la provincia de Misiones, limita con Paraguay, con países limítrofes como Paraguay y Brasil, y solamente el 5% de la provincia de Misiones, que es un apéndice que se mete prácticamente en el norte grande de lo que es Paraná, Santa Catarina, Paraguay, etcétera. Vemos digamos, por un lado, vemos con mucha felicidad que países vecinos estén transitando ya prácticamente el dejar de vacunar con un programa y con un proyecto de vigilancia epidemiológica muy serio, cosa que nosotros en Argentina, cuando intentamos estos procesos, no nos ha ido muy bien, no hemos tenido buenas experiencias, con lo cual hacemos la autocrítica y el mea culpa de que si bien los productores agropecuarios argentinos fueron los que financiaron durante tantos años las campañas anti-aftosa, porque son los entes privados los que llevan adelante la vacunación, el hecho de transitar un programa y un camino largo y dificultoso que es la vigilancia epidemiológica, y sobre todo en Argentina, con la diversidad geográfica que tiene, con las dificultades geográficas que tiene, con las dificultades de idiosincrasia que tienen las distintas regiones de Argentina. Es un país muy extenso, es un país de una diversidad cultural también muy importante, y ese tránsito de la vigilancia epidemiológica para dejar de vacunar para la Argentina va a ser un paso, creo yo, que todavía, desde mi punto de vista, no lo veo en el corto plazo, más bien en un mediano y un largo plazo, que lo vamos a tener que transitar indudablemente, porque tenemos que demostrar de que el trabajo fue bien hecho con respecto a llevar campañas adelante exitosas. Si bien es cierto, los años anteriores, el año pasado en plena pandemia y este año con las campañas aftosas, hemos modificado algunos esquemas de vacunación en algunos planes, sobre todo en los de frontera. Seguimos adelante con los monitoreos serológicos, que nos van dando la garantía de que el trabajo se está haciendo bien, que la cobertura vacunal es importante, y nos planteamos, desde ya que nos planteamos, cómo va a ser el futuro con nuestros vecinos respecto de lo que planteaba Martín. Cómo va a ser el comercio, cómo va a ser el tránsito vecinal, cómo va a ser este barajar y dar de nuevo con países vecinos que están dejando de vacunar, con protocolos de vigilancia muy importantes, porque van a, como nosotros siempre decimos los veterinarios, sacarnos el chaleco antibala para entrar a la guerra sin cobertura vacunal, es lo mismo. Entonces, creemos que tenemos que hacer una confluencia muy importante de criterios y tener muy en claro que los intereses de los países limítrofes de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Brasil inclusive, tenemos, digamos, compromisos en común y tenemos problemas en común. El comercio mundial de la carne, en este momento, lo estamos disputando entre los países sobre todo del sur de América Latina. Y cualquier resbalón de cualquier país que no haga bien las cosas nos va a afectar indudablemente a todos. Yo lo escuché al doctor Bonino hace 2 o 3 años atrás en la última
en el último congreso, una idea y un concepto que a mí me pareció fantástico, que fue el de tratar de avanzar con regiones y no con países libres. Eso para mí fue un impacto muy fuerte de un concepto que me parece que tendríamos que avanzar sobre ese punto y transitar juntos ese camino de dejar de vacunar, para que el beneficio sea de todos y que el compromiso sea de todos en vigilarnos unos a otros y vigilarnos internamente, fronteras adentro, de cómo llevar adelante eso. Así que nos preocupa mucho el tema fronterizo, mucho, mucho, mucho. Martín hablaba, nuestra provincia tiene pasos fronterizos secos con Brasil. Si bien es cierto que nuestra frontera asegurada con Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, con los excelentes trabajos que han hecho los amigos brasileños, nosotros estamos tranquilos, pero hay un aditamento que creo que no hay que soslayar y que es importante. Las asimetrías económicas de los países, como la que estamos sufriendo hoy en la Argentina, hacen de que Argentina sea un país exportador, que entre comillas, y esto quiero que lo tomen así literalmente, de un problema. Y nosotros no queremos ser responsables ni los exportadores de un problema para países que han trabajado tanto como nosotros para lograr estos estatus sanitarios. Así que nos preocupa mucho el tema fronterizo, nos preocupa mucho trabajar sobre el monitoreo, nos preocupa mucho empezar a avanzar y empezar a pensar nosotros también cómo vamos a introducirnos en ese nuevo campo y en esa nueva etapa del dejar de vacunar. Pero, insisto, y mea culpa y la autocrítica de que no hemos sabido manejar las situaciones en otros tiempos, creo que nos tiene que servir de experiencia como para hacer bien las cosas de una vez por todas y comprometernos, y que el productor que ya está comprometido hace tantos años por lo que ha invertido en esta lucha sanitaria, las cosas lleguen a buen puerto. Correcto, Ricardo, muchas gracias. Bueno, ahora nos toca un poco la niña bonita, Chile, que la tenemos, bueno, está un poco escondida detrás de la cordillera y que vienen usufructando otro estatus por algún esfuerzo que han hecho hace mucho tiempo, son libres sin vacunación, pero bueno, tengamos en cuenta que nuestra Patagonia también es muy similar a ustedes, y se puede, y durante mucho tiempo ha estado, así que, Ignacio, yo te voy a preguntar, es un poco, no te puedo preguntar algunas otras cosas medianamente comunes a las nuestras, pero bueno, ¿cómo ven la posición ante la posición de ustedes, ¿no es cierto?, ante este cambio de paradigma de la región, ¿no es cierto?, y nuevas imposiciones de los mercados y demás. Bueno, un gran saludo para todos primero. Referente a tu pregunta, Martín, bueno, nosotros efectivamente ya llevamos bastantes años en estatus de libre de aptosa, y en la mirada nuestra, yo creo que, como decía al final Ricardo, es que ojalá esto, obviamente no es fácil, pero que ojalá en un corto plazo, en mediano plazo, la región pueda estar libre de aptosa, no solo algunos estados y parte de algunos de los países. Por obviedad, nuestra frontera sigue siendo una barrera importante hacia ambos lados, tanto en la cordillera como hacia el mar, y lo que nos ha permitido mantener, además de un trabajo mancomunado de los privados, conjunto con nuestro servicio agrícola ganadero, que lleva muchos años haciendo un esfuerzo muy importante en las fronteras y al interior, con cada uno de los productores, con recursos del Estado, no necesariamente recursos propios de cada privado, para poder llevar este trabajo y mantenernos en este estatus que afortunadamente todavía tenemos. No obstante a eso, el año pasado se firmó con Argentina un acuerdo que nos permite hoy día poder importar ganado en pie desde la zona libre de Argentina, básicamente con algunas restricciones, tanto de cuarentena, con el tipo de ganado que se puede traer, especificando básicamente reproductores. Es la única zona en donde nosotros tenemos efectivamente una frontera seca,
y creemos que ahí, si se mantienen los resguardos como se ha estado haciendo hasta ahora, bastante controlado, puede ser una ganancia desde la mirada nuestra. Hay una ganancia genética para nosotros, para esa zona, de poder incorporar genética que se está manejando muy bien en la zona, en Argentina básicamente me refiero. Y con esa mirada, nosotros en un país que nuestra masa ganadera ha estado estancada los últimos años, incluso algo decreciente, y con algún temor vemos lo que está pasando con la extracción que estamos teniendo en los últimos años, con un negocio creciente de exportación de ganado en pie, básicamente a China, y algo que se hizo a Turquía. Este nivel de extracción efectivamente hoy día nos genera una mirada desde lo comercial atractiva, pero si no tenemos una masa ganadera creciente, es pan para hoy y lo más probable que sea hambre para mañana. Entonces, yo creo que esta mirada de que la frontera o las limitaciones que tengamos hoy día con Laptosa se empiecen a romper y podamos tener apertura desde la mirada nuestra, con una masa ganadera que siempre ha estado limitada y estancada, puede ser un incentivo para incluso empezar a traer algo de ganado en pie de nuestros vecinos. Así que yo creo que la mirada, tomando los resguardos, teniendo todas las precauciones pertinentes, puede ser una mirada que nos puede potenciar y que nos puede apoyar desde esa perspectiva. Correcto, muchas gracias Ignacio. Y bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro viejo, por asistente a los congresos nuestro, Jorge Bonino. Y vos, Jorge, un poco, tal vez sea la pregunta un poco reiterada, pero vale la pena porque ustedes también son linderos o vecinos nuestros, por un lado, río por medio, y con Brasil, con frontera seca también en varios lugares, así que la evaluación del riesgo que tienen con respecto a Brasil y también el tránsito de países limítrofes. Opinión. Bueno, buenos días para todos. El agradecimiento a los organizadores de este evento, el orgullo de poder haber participado prácticamente en todos, soy vieja figura. La satisfacción también de poder representar y contar con el apoyo de la Asociación Rural del Uruguay, que nuclea, es una de las gremiales más importantes que nuclea a todos los productores y muy reconocida tanto a nivel interno como internacional. Y bueno, lo que queremos comentar un poco, y voy a ir directo a la pregunta, pero en algún momento creo que lo vamos a tratar, sí, o por lo menos vamos a dar el mensaje, ir de lo grande a lo chico. Yo creo que en el tema de fiebre aftosa, una enfermedad que mucho nos preocupa a título de introducción, una enfermedad que la catalogamos siempre, una enfermedad económica importantísima, no la debemos desde el punto de vista productivo grave ni parecido, no es zoonosis tampoco. O sea que es una enfermedad económica porque el mundo la ha hecho así, el mundo comercial fundamentalmente, una barrera arancelaria que nos limita a una región que seremos pocos países, pero acá hay más de 300, 400 millones de cabezas, es un nicho de proteína que el mundo necesita. Y bueno, por diferentes problemas más bien comerciales, donde la parte política también pesa y pesa mucho, esta ha sido una barrera que siempre la hemos llevado. Para un país como el Uruguay, que ustedes todos conocen, un país netamente agroexportador, que vive de eso, es un bien de Estado, una política de Estado tiene que tener por este bien público tan importante. Entonces también por la ventaja de ser un país chico donde todos nos conocemos, tenemos una sola universidad de veterinaria, yo les digo, con más de 40 años en el ejercicio de la profesión, hemos tenido 6, tomando un interino y uno recientemente nombrado, 6 directores generales en todo ese tiempo, o sea que hay una especie de continuidad que eso favorece a estas campañas que tienen que ser siempre a largo plazo, por decirlo de algunas maneras. O sea que ese concepto lo manejamos y hablar de ahí, ya me conocen y saben que lo voy a tocar, hablar en este mundo de hoy, muchas veces de erradicación, cuando no nos piden lo que tenemos, siempre tenemos que tener un gran control tendiendo a la erradicación y ojalá lleguemos, y por eso estamos con el PEPA, que lo apoyamos no solo a nivel regional, sino en nuestro país, pero no imponiendo que para llegar a eso tengamos, y no voy a entrar en ese tema, en el tema de dejar o no de vacunar. Bueno, dentro de ese programa, de esos objetivos que creo que hay que reverlo de una vez por todas, y estamos
trabajando y esperando que la región esta, demuestre las ventajas que tiene el uso de la vacuna y y que eso no impide nada comercialmente. Y además porque ya, y esto lo voy a remarcar, la OIE, que sabemos que no pone normas, pero la OIE lo ha definido muchísimo y hoy está insistiendo nuevamente en el capítulo 8.8 de Aftosa, todos ustedes lo conocen, insistiendo claramente que el país libre con vacunación y el país libre sin vacunación, los dos son países libres, los dos son países libres. Y no voy a irme para ese lado, sino que voy a ir ahora concretamente, pero tiro esto porque yo creo que de una vez por todas, en vez de tener que hacer tantos análisis de riesgo y hipertrofiarnos con análisis de riesgo, que son muy válidos, muy valederos y muy interesantes, pero a veces tenemos por demás, buscar y demostrarle al mundo esas que hoy le llaman ya la OIE, están en la OIE está, y lo dicen bien claramente expertos de la OIE no pone barreras por el hecho de vacunar o no vacunar. Pero acá el objetivo, más allá del tema de la vacuna, que después lo podemos conversar, el objetivo es cómo vivimos en estas campañas cuando cambian los estatus. En el Uruguay, en todas las enfermedades y en aftosa en particular, que sin duda es la que más influye y la más importante, partimos por siempre decimos que el control es fácil de hacer, la vigilancia epidemiológica que emana ese control o el día de mañana la erradicación es lo más complicado. En el Uruguay sin duda que se le presta mucha atención y yo le voy a decir cosas que son sabidas, pero que acá se realizan y donde nos vuelve a decir, no favorece el hecho de ser un país chico donde todos estamos compenetrados y conocidos, en las buenas y en las malas. Tenemos en primer lugar, una asociación público-privada muy fuerte de hace muchos años. Ustedes saben, una CONASA, que es la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, que se reúne una vez por mes, donde la integran todo el sector oficial y representantes del sector privado, y ahí se analizan, es decir, se informan de todas las acciones sanitarias que se tomen, y es donde tenemos una participación activa, los privados con nuestras fuerzas política oficial, vamos a decir, o los servicios oficiales, pero siempre reconociendo que los servicios oficiales son la palabra final y son la que nos dan la posibilidad de participar, de integrarnos y de aportar y de escucharnos. Y nos escuchan y nos consultan y nos tienen bien presentes para trabajar todos en lo mismo, pero el que termina certificando va a ser la autoridad oficial y eso creemos que es bueno. O sea, esa asociación público-privada que después se transmite, pues baja hacia las CODESAS, que son comisiones regionales integradas por las mismas personas, los mismos delegados de las mismas instituciones, y las comisiones vecinales, y tenemos sistemas nacionales de acreditación, veterinarios acreditados que pueden trabajar en las campañas sanitarias. Eso ayuda en este caso particular de Aftosa, ayuda mucho. Para lo primero, que es la vigilancia que debemos de hacer todos los productores en los predios o todos los veterinarios del ejercicio liberal, los que estamos en la campaña, colaborar y ante la menor sospecha hacer en la verdadera vigilancia la notificación, ¿no? Usar la palabra denuncia en el mundo de hoy es feo, entonces la notificación al servicio oficial para inmediatamente tomar las medidas del caso y hacer los buenos diagnósticos diferenciales para saber si podemos estar ante una infección. Eso es clave también y es muy importante lo que hacemos y que el mundo nos ha exigido y nosotros lo hemos agarrado, las evaluaciones y las vigilancias de más de 1.500 a 1.600, 1.800 predios anualmente, donde sobre todo categorías jóvenes de bovinos, casos de terneros y el ovino, que saben que desde 1978 acá no se vacuna, se muestrean a ver si hay presencia de virus de la circulación viral. Eso permite cubrir al país con una distancia no más allá de 5 kilómetros entre uno y otro. O sea, vuelvo a repetir, ventaja de país chico. Tenemos entonces un verdadero diagnóstico año a año que nos permite justificar ante terceros y lograr lo que es muy importante, que es ese reconocimiento que se pide anualmente en la OIE. Tenemos también el hecho de hacer, ver la inmunidad que genera la vacuna. Entonces, previo a la vacunación, se hacen 300, 400 predios, para nosotros es estadísticamente pesado, en los cuales se miran sobre todo distintas categorías para ver qué grado de protección mantienen previa a esa vacunación, a ver si estamos generando una buena defensa. Todo eso que se hizo siempre y que nos permite tener ese estatus reconocido por OIE y por muchos mercados, tenemos más de 130 mercados operando, y que un ejemplo claro fue la consideración, entre comillas, la excepción insólita, pero excepción al fin de Estados Unidos en lo que es el compartimento para la carne ovina y otros países para la figura esta de compartimento para poder ingresar con semen y embriones de bovinos. O sea que
eso amerita a que estemos integrados tratando de hacer, que tratemos de que nuestros servicios oficiales sean lo más fuerte posible, brindándole recursos, tanto humanos como económicos, actualizándonos con muchas campañas de divulgación para que todos estemos compenetrados. Con fondos, tenemos un 0,21% de todas las exportaciones de lácteos y de carnes de las diferentes especies. Ese fondo tiene la particularidad que ese fondo está vivo. Es decir, Dios no lo permita, Dios no lo quiera, pero ante un insuceso, inmediatamente se echa mano al dinero para poder tomar las medidas que sean. No hay que pasar por el Ministerio de Economía ni por nadie. Esto está ahí, está vivo y es un fondo donde obviamente aporta todo el sector y siempre esto termina en el sector productivo. Y también tenemos fondos para enfermedades prevalentes, que hoy la lactosa no está comprendida en esas, pero está, sí, brucelosis, tuberculosis, que el productor también aporta. Todo eso ha creado una conciencia que si alguno tiene la desgracia de tener alguno de estos problemas va a ser socorrido si evidentemente no se observa que existió algún otro hecho que no es no de aceptar, vamos a decir, una violación a alguna de las normas o leyes. Entonces, en el caso de Brasil, lo que se está haciendo hoy se reforzó, se trata de priorizar toda la frontera dentro de ese programa. Hay, como decía yo, en ese espíritu de trabajar, porque ninguna enfermedad, y menos como la fiebre aftosa, tiene marca una frontera política. Entonces, el hecho de que Brasil haya dejado de vacunar al lado nuestro, a nosotros nos alegra mucho porque Brasil cumple con un gran objetivo que todos en algún momento lo cumpliremos cuando veamos que tenemos las condiciones estén dadas y hay que seguir por esta línea. Pero lo que queremos decir es que no solo nos alegra, sino que nos refuerza más todavía, porque si prestamos más atención los dos a trabajar en las fronteras, hecho que ya se venía haciendo. Tuvimos recientemente en una reunión por esos animales que habían pasado, una reunión fronteriza de los servicios oficiales. Hay muy buena relación con los servicios oficiales, yo creo que esto es general en todos los países. En el caso de Uruguay la tenemos con los servicios oficiales, ni que tal vez los privados, en estos eventos nos estamos viendo siempre y trabajando. O sea que en eso hasta nos favorece el hecho de que está más lejos si hubiera algún insuceso o algo, el hecho de que ahí en Brasil ya está libre. Pero el hecho y el compromiso de velar por todo, por la región. En el caso de la Argentina no tenemos frontera seca, pero igual se toman todas las medidas de causa. No es que se haya reforzado, sino que ha servido esto un poco para que no se olvide la gente de las normas que hay que hacer y que tampoco se olviden los gobernantes de las vigilancias que hay que realizar. Entonces todo lo que tenemos es un solo aeropuerto importante, tenemos dos con el de Punta del Este, pero a nivel de aeropuertos se sigue haciendo los controles que se venían haciendo, pero como que el movimiento de Brasil nos ayudó para refrescar y volver a poner arriba de la mesa y que la gente no se olvide del rol que juega. O sea que eso es en general lo que se viene haciendo y lo que vamos a seguir haciendo y que siempre tratamos, es decir, de todos integrados, de buscar, de paliar, de mitigar los posibles riesgos y tratar de darle las fortalezas para que todos puedan cumplir con su misión y en este caso en particular seguir conviviendo y extendiendo o viendo ese logro de que en algún momento podamos erradicar, que para mí va a ser siempre una palabra élite, pero por lo menos podamos tener un muy buen control de esta enfermedad. Y ahí después hablaremos algo del control y de la erradicación, vacuna sí, vacuna no, que es lo que siempre terminamos, y yo siempre lo hemos dicho, peste porcina africana es la OIE está demandándole de hace 2 o 3 años ante esa amenaza una vacuna. Vemos lo que pasó en la especie humana, esta maldita, lo voy a decir, de comillas, pandemia, que nos ha afectado a todo y que fue lo que más o menos nos dio un respiro y la única salida rápida que teníamos que tener es lograr alguna vacuna. Entonces, digo, eso lo dejo, porque muchas veces hablamos de aftosa y vacunamos, nos dejamos vacunar y a veces por llegar o a cumplir etapas o levantar ciertas barreras comerciales, podemos apurarnos y poner en riesgo. Pero somos optimistas, la región está caminando bien, hay una muy buena integración y en el caso particular de la frontera con Brasil, seguir trabajando juntos y mirándonos, y vuelvo a repetir, este hecho nos sirvió para refrescar, para motivarnos y para volver a poner, si alguno se estaba olvidando, esta campaña. Así que más o menos, no sé, eso era lo que yo quería darle como planteo y después podemos redondear alguna otra cosa. De acuerdo, gracias Jorge, y en principio esta primera ronda muy clara, tan tranquilos, así que muy esclarecedor y hemos tenido
una postura de los diferentes países en problemas comunes y en otros no tan comunes. Así que haremos una pequeña pausa y después seguimos. Disfruta de la mejor carne del mundo. La carne es un alimento esencial. Por eso, la cadena productiva siempre siguió trabajando. Se implementaron nuevos protocolos para prevenir el COVID-19 entre los trabajadores. Se reforzaron los procesos estandarizados de sanitización, las buenas prácticas de manipulación e higiene y el control de materias primas e insumos. En los frigoríficos se realiza un registro de temperatura corporal. Se utilizan barbijos y mascarillas descartables y se mantiene el distanciamiento social. También se intensificaron las buenas prácticas de higiene y se realizaron capacitaciones específicas para prevenir el contagio de COVID-19. Entre todos nos cuidamos. Bueno, entonces de nuevo empezamos con Brasil, Gedeão. Ahí te voy a preguntar un poco, 2 o 3 preguntas un poco, algunas muy cortitas, pero algo vos ya lo dijiste respecto al tránsito interno, cómo van a funcionar ustedes entre las zonas con o sin vacunación. Yo recuerdo que algunos planteos de ustedes que tenían problemas cuando Santa Catarina y creo que Paraná habían dejado vacunar. El otro tema estaba referido a los controles de campo. Y bueno, también, por supuesto, al banco de vacuna. Creo que vos algo dijiste también del seguro, pero estaba conversado. Y bueno, después, redondeando, y no te quiero encimar, son 3 preguntas. El tránsito de productos de países limítrofes, que ese es un cuestionamiento, creo que, perdón, más que cuestionamiento, un interrogante o una postura que desde que se declaró, se viene comentando. Así que adelante, Gedeão. Sí, perfecto, Martín, muchas gracias. Y ahora que estamos todos muy bien conocidos con los amigos de Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile y Uruguay, nos queda más fácil la comunicación porque realmente nos parece muy, muy importante la integración de todos nuestros países, porque lo que ocurre en uno puede ocurrir el otro día en el otro país. Mi segunda patria, el Uruguay, yo veo que las calles, los caminos, todo lleno de ganado. Esto estaba todo lleno de ganado siempre, y ahora por el lado brasilero no existe más ninguna cabeza de ganado transitando libremente en las calles. Aunque siga en Uruguay, porque yo lo veo acá, en Brasil no existen más. Se han limpiado las calles porque sería algo más difícil de monitorar el tránsito de animales que
cruzan la frontera, porque nosotros tenemos una frontera absolutamente seca, y esto trató de sacar. No existe más. Así que el ganado, todo en la frontera, está justamente dentro de las estancias, lo que facilita mucho el control de todo eso, de lo que está ocurriendo. El tránsito de animales vivos no está permitido. Nosotros no podemos traer animales vivos de otros estados de Brasil y mucho menos importar. No está permitido por el tema que nosotros estamos libres de aftosa sin vacunación, pero el tránsito de carne, a no ser la cabeza, y nadie importa cabeza, bueno, el tránsito de carne con hueso está permitido de otros estados de Brasil, así como de Uruguay y de Argentina, porque principalmente acá en el estado de Río Grande do Sul, que es muy consumidor de costilla, eso está permitido que venga sin problema ninguno, y así como el tránsito para otros estados de Brasil hacia el norte, no hay problema ninguno en este sentido. Parece que está, repito, no puede venir la cabeza, pero la cabeza nadie lo importa, ¿no? Estos son los justamente que está muy bien colocado por todos ahí, que el primer vigilante es el productor. Y el fondo privado, repito, hace un papel totalmente decisivo en este tema, porque nosotros todos, hasta por aspectos culturales y de los pasados, tenemos un poco de miedo de los gobiernos. Esa es una verdad. No sabemos siempre cuál es la ideología que está presente, quién va a ser el próximo presidente, si las políticas van a seguir las mismas. Existen determinadas ideologías que no se importan mucho con el hombre del campo, y esto todos nosotros sabemos, y esto nos trae una cierta prevención siempre hacia el futuro. Porque por eso es que nosotros estamos trabajando del fondo privado. Creo que Bonino habló en este tema, o algún otro de ustedes ahí, habló en este tema del fondo privado, y esto es el punto clave, de mi visión del proceso, el punto clave es el fondo para la indemnización del productor si está afectado por un brote de aftosa. Claro. Porque la realidad, si tenemos la infelicidad de tener un brote de aftosa y no tenemos un fondo, el productor puede salir fundido de este proceso por la morosidad de los gobernantes, principalmente, y esto podemos hablar porque los productores rurales, por principio, siempre están por un lado, ideológicamente de un lado, y siempre cuando tenemos la ideología de izquierda, tenemos problemas. Siempre hemos tenido problemas con la gente de izquierda, esta es una realidad. Y en Sudamérica, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo es así. Y por eso nosotros estamos trabajando muy fuerte en este tema del fondo privado, porque el gobierno también, aunque sea un gobierno, bueno, que esté ajustado con el producto rural, como estamos ahora en Brasil, no tiene la rapidez necesaria por el problema de la burocracia que tenemos, y no tiene la agilidad necesaria. Y por eso es que tenemos que tener el fondo privado. Estamos trabajando con las aseguradoras también, las empresas de seguro, para que hagan un seguro al fondo, no al productor, un seguro al fondo, porque nosotros hallamos que pensamos que en un problema de un brote de aftosa, nosotros teníamos que tener por lo menos 40, 50 millones o hasta más de dólares en un fondo de esos, para que se socorra el productor rápidamente. ¿Por qué? Si el productor sabe que tiene un fondo que lo garantiza, lo que él va a hacer, si hay un problema de un brote, él sale rápidamente a la autoridad sanitaria. Claro. Y si llega rápidamente la autoridad sanitaria viene al campo, el productor tiene que tener esa confianza, porque con libre aftosa, sin vacunación, es la rapidez, porque si hay un foco, hay que ser muy rápido para que el perjuicio sea lo mínimo posible. Y esto es una cosa que nosotros estamos trabajando muy fuertemente, y nuestra ministra, el otro día hablé con ella, está muy involucrada también con este tema.
de los fondos privados, tanto para los 3 estados del sur como los 2 estados más al norte, que son vecinos con Bolivia, que es el caso de Rondón y Acre, para que también tengan su fondo privado. Y es así que nosotros estamos no manejando. Y ahí, y los mercados, y sabemos aquí en Brasil, nosotros fuimos para sacar la vacunación en estos estados, principalmente los estados del sur. Nosotros fuimos muy impresionados por el tema del cerdo y del pollo, porque esta gente que exporta mucho, los 3 estados del sur de Brasil que exportan mucho, principalmente carne de cerdo, y hacia al mercado de China, principalmente a China. Estamos muy interesados en este tema, y para que no tanto cuanto el ganadero, sino con el creador de cerdo y tanto de pollo. Y esto sí, ya han avanzado bastante, incluso con otra valorización del producto porcino hacia el mercado chino, que antes nosotros no podíamos entrar allá con carne con hueso. Bueno, ahora podemos entrar. Bueno, a continuación seguimos con Bolivia. Doctor Censano, la pregunta para ustedes, bueno, un poco el tránsito, creo que de países vecinos, el tema del bambaco, y bueno, después, ¿cómo ven en el futuro, en función de que Bambaco, ya te estoy marcando un poco el rumbo si van para ahí o no, tienen su provincia vecina que está sin vacunación? No sé cuáles son los tiempos que ustedes tienen pensado o cómo se están por manejar en esa línea, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Brevemente a la pregunta de movimiento interno, probablemente con países vecinos, lo que les nombraba al comienzo, principalmente Brasil, por el tema comercial que se ha tenido a nivel de frontera de muchos años, el tema monetario, el cambio de moneda y un movimiento de ganado con una frontera cerca de más de 1.000 kilómetros, si hablamos de todo lo que es el área con el Brasil. Entonces, principalmente el objetivo de nosotros fortalecer las oficinas locales de frontera y el retomar las comisiones de frontera, lo que les mencionaba hace rato, y bueno, estamos con buen avance de eso y poder hacer trabajo conjuntamente. Una zona que vacunamos nosotros, hablando de Santa Cruz, y bueno, el control a nivel de puestos de control y a nivel de oficinas locales. En el tema del bambaco, es un tema pendiente para nosotros en la Comisión Nacional, que es la CONASA. Cabalmente no se ha tocado todavía el tema del bambaco, pero como Santa Cruz, cabalmente, al ser el último departamento que sigue vacunando, y algo que quería mencionar, creo que todos estamos en sintonía. Nosotros hemos presentado un cronograma de actividades al servicio oficial, el cual se está trabajando en el Plan de Acción 21-25. Y dentro de esa planificación, como Santa Cruz, nosotros principalmente empezamos con el tema de una vacunación diferenciada ya en este año. En la zona amazónica teníamos 2 vacunaciones de ciclo, todo el hato. En el mes de octubre y noviembre de este año entraríamos a una vacunación a animales menores de 24 meses y una vacunación general. Esto en el tema del plan de acción que ya se viene trabajando. Otra de las actividades que tenemos, sí o sí que se va a hacer, es algo de los fondos de compensación. Para nosotros es indispensable, si pensamos en un momento levantar la vacunación, tenemos que ya avanzar en los fondos de compensación. Ya trabajamos en fondos de emergencia, el cual ya tenemos unos montos para los fondos de emergencia, pero el fondo de compensación estamos trabajando, igualmente que decía el colega del Brasil, con algunas aseguradoras, con montos todavía que se está analizando. Se ha hecho la consulta con el servicio oficial, las aseguradoras nos piden alguna información cabalmente para hacer esa evaluación de riesgo. Entonces
estamos trabajando con esto, ¿no? Y principalmente en un proceso que queremos fortalecer al servicio y a todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, el convenio que tenemos con la Universidad de Holanda, con la Universidad de Wageningen, en un análisis de riesgo, cabalmente de reintroducción de fiebre aftosa, fortalecimiento a la vigilancia epidemiológica y un plan de contingencia. Entonces, en esos 3 trabajos que vamos a hacer con la Universidad de Holanda, que va a tener un periodo aproximadamente de 4 años. Entonces, dentro de ese plan de acción que estamos trabajando con el servicio oficial, va a estar contemplado todas estas acciones. El momento que concluya ese trabajo con la universidad, se hará una socialización a nivel de comisiones departamentales, provinciales y a nivel nacional para la toma de decisiones por parte de los productores. Entonces, ese es el trabajo actualmente que nosotros hemos propuesto para el plan, y a medida de eso se tomará una decisión. Si estamos en condiciones en su momento de levantar una vacunación, avanzar a transitar sobre el levantamiento de vacunación, lo haremos. Si no estarían las situaciones dadas, entonces continuaríamos con la vacunación. Pero algo que va es la vacunación diferenciada que ya estaríamos iniciando este año. Eso lo tomamos nosotros así, fíjense, hasta el 2020, que era el plan estratégico del servicio levantar todo el país, que Santa Cruz quedó fuera de esto, porque principalmente la mayor cantidad de animales a nivel nacional, el circuito comercial más grande, son 2,5 millones que movemos de animales en el departamento de Santa Cruz, están concentrados todos los centros de remates en el departamento de Santa Cruz, los 3 frigoríficos de exportación en el departamento de Santa Cruz. Entonces, todo ese análisis que teníamos que hacer, tenemos que plasmarlo en este plan y tomar todas las medidas, principalmente antes de tomar una decisión. De acuerdo con el anterior expositor, el tema de tener los fondos disponibles, inmediatos, los recursos identificados inmediatos. Muchas veces con el tema del sector público es muy burocrático, y esto es de trabajar muy rápidamente ante una emergencia y tener los recursos, y tanto humanos como económicos disponibles, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros nos hemos planteado hasta el 2025 de poder realizar y poder tomar una definición si las condiciones están dadas o no para Santa Cruz y proceder al levantamiento, ¿no? El tema de la provincia, del departamento vecino, prácticamente nosotros seguimos vacunando, hay vacuna disponible en el país, Santa Cruz vacuna, pero ellos han fijado un fondo alrededor de 500,000 dosis con plata disponible para compra, mientras vaya avanzando este proceso. Eso es lo que se tiene actualmente. Y para el futuro, ¿qué ven con esta, digamos, viste el lema de nuestro Congreso, los desafíos sanitarios a la nueva normalidad? ¿Cómo ven porque vemos que algunas disposiciones o imposiciones de Unión Europea y demás en lo que respecta a mayores restricciones sanitarias y demás, ¿no? Claro que sí, o sea, prácticamente nosotros lo que queremos es todos estos cambios que han sucedido en el país, el tema de la pandemia, prácticamente fortalecer a nuestros servicios oficiales, la actividad principal para nosotros, fortalecer la alianza público-privada, un buen resultado que tiene el Paraguay. Nosotros estuvimos visitando Paraguay, es un tema que nos gusta mucho en el tema de sanidad, y estamos impulsando este tema con el servicio oficial. Trabajamos muy de cerca en todas las actividades, y bueno, vamos a hacer el complemento al servicio para ir trabajando eso. Y bueno, principalmente dentro de ese trabajo, algunas delegaciones al sector privado en el tema, queremos avanzar el tema de trazabilidad individual, un sistema muy parecido al Paraguay, administrado por la parte privada, pero claro, lógico, con la fiscalización del servicio oficial. Ir trabajando en estos temas, la certificación de predios de buenas prácticas ganaderas, el tema de residuos con los predios de exportación. Ahorita tenemos habilitado 80 predios de exportación en Santa Cruz y uno en
en el Beni. Entonces, ese trabajo ya más coordinado entre lo oficial y los privados para la capacitación de veterinarios acreditados tanto en estos predios de exportación como en los frigoríficos de exportación. Correcto, muchas gracias. Y vuelvo a ti, Gedeao, que se te cayó la señal. Adelante. Si podés enganchar el hilo, más o menos. Sí, gracias Martín. Adelante. Sí, gracias Martín. No, yo planteaba que tenemos una diferencia importante cuanto al tema del mercado. Porque Uruguay sigue hoy exportando hacia el Japón, que es un mercado muy importante, que paga muy bien, y nosotros, aunque sigue vacunando Uruguay, y nosotros no vacunamos. Sí, y el otro día hablaba con nuestra ministra, que ya hacia ahora el post-pandemia, que vamos a llegar en el mercado japonés, justamente con estos estados brasileños que están libres de cosas sin vacunación. Pero hay una mudanza cultural, creo yo, en el mundo, principalmente en el mundo, principalmente ahora con el tema de la pandemia, que la gente busca desesperadamente una vacuna que sea 100% eficaz, que aún parece que no se ha conseguido, pero estamos mejorando mucho, pero con la vacunación. Y esto de dejar o no dejar de vacunar es una cosa que me parece muy, por estamos de acuerdo que queremos conquistar nuevos mercados, queremos avanzar, queremos tener mejores precios a la hacienda, y esto, por eso que trabajamos en este sentido, pero nos trae sin duda ninguna una incertidumbre muy grande, porque tenemos que estar siempre muy vigilantes, mucho más vigilantes sin vacunación do que con vacunación. Esta es la verdad que nos está pasando ahora. Y esto hay siempre una preocupación muy fuerte. Y hablábamos también por el tema del banco de vacuna, y cómo Brasil sigue vacunando, y nuestra ministra me lo dio garantías el otro día, que bueno, vamos a tener el banco de vacunas, sí, de antígenos y esto todo para cualquier problema que tengamos. Pero el tema de no vacunar es una cosa que siempre nos trae mucha preocupación, y por eso nos preocupan las fronteras, los puertos, los aeropuertos y todo el tránsito que sea. Por ejemplo, ahora, una preocupación, surgió ahora peste suina africana, parece que era un país de América Central, creo que Honduras. Eso nos trae una preocupación en doble acá, porque somos grandes exportadores de carne de cerdos, ¿no? Y ya está llegando en América, y no tenemos, y eso es una enfermedad que no tiene vacuna. Bueno, viene fatal, es mortal para lo que está ocurriendo ahora en China. Bueno, esto es altamente evidente, y eso ha cambiado las relaciones y las relaciones del mercado de carne en el mundo entero. Y ha subido mucho justo por este tema, ¿no? Pero la vigilancia siempre es una preocupación muy fuerte, y tenemos que estar siempre muy vigilantes. Gracias, Martín. Gracias, Gedeao. Y bueno, te toca a ti, Marcos, doctor Marco Medina, por Paraguay. Y bueno, el tránsito de países limítrofes, que creo que no te lo pregunté, y después, bueno, un poco qué visión tienen de futuro y para dónde busca salida el Paraguay respecto a función que ustedes han apuntado a China también, y tienen alguna dificultad por su convenio que tienen con Taiwán, entiendo, pero bueno, no sé, te escuchamos. Gracias, Martín. Bueno, nosotros quizás con Bolivia somos los países en condición de mediterraneidad que realmente siempre estamos atentos y hasta a veces preocupados por las cuestiones de tránsito. Yo creo que en este tiempo que hemos caminado juntos como región, principalmente en torno a lo que es la fiebre aftosa, que nos enseñó que es mucho mejor trabajar juntos sobre las coincidencias y dejar de lado diferencias, que no somos competidores, sino que somos un bloque
que debemos que producir alimentos para el mundo de manera segura, de manera inocua. Y en ese sentido, las cuestiones de tránsito, al menos en los últimos años, han ocurrido, los problemas de tránsito han ocurrido, pero han sido mucho más escasos que en tiempos anteriores. En su momento tuvimos muchos problemas con la Argentina, con los sindicatos. Después fuimos migrando paulatinamente hacia Uruguay, donde tenemos, digamos, más seguridad con las reglas y estabilidad con las cuestiones comerciales comparado con Argentina. Y eso ha facilitado el desarrollo de la logística en el país. Paraguay, de hecho, hoy tiene la tercera mayor flota de barcazas de río del mundo, después de China y Estados Unidos. Así que las cuestiones comerciales, creo que, y de tránsito en particular, creo que se mantendrán en este nivel. Repitiendo un poco lo que decíamos, creo que hemos aprendido que es mucho mejor trabajar sobre las coincidencias y vernos como un bloque y no como competencia. Y con respecto finalmente a lo que decías con mercados, bueno, Paraguay tiene una hoja de ruta con respecto a mercados. Dejemos de lado lo que es China, por lo que mencionabas, nuestra condición de país diplomáticamente vinculado a Taiwán. En este momento nos hace difícil la entrada a China. Aún así, hemos encontrado alternativas. Chile es nuestro principal mercado. Si vemos los precios por tonelada en promedio en la región, a excepción de lo que es Uruguay, que digamos tiene un precio diferenciado, los demás países estamos más o menos en el mismo nivel. O sea, si bien nos sería muy útil para el sector estar presente en un mercado tan importante como el chino, hemos sido lo suficientemente hábiles, la industria en particular, para encontrar alternativas. Actualmente, el mercado al que estamos apuntando con mucho énfasis es el mercado de los Estados Unidos. Hemos pasado las fases más importantes de aprobación del APHIS. Ahora estamos en el FSIS, esperando una auditoría que entendemos se hará presente en el país, ni bien las condiciones de tránsito internacional así lo permitan, y seguir avanzando paulatinamente y quizás pasando de una etapa en donde nosotros hemos apuntado a vender volumen con poca diferenciación y empezar a diferenciar nuestra carne con sus grandes atributos, de ser una carne producida a pasto, una genética híbrida que ha conseguido la adaptación y las características del taurino en una genética que hoy inclusive está siendo exportada a otros países de la región. Así que Paraguay tiene mucho valor agregado en su producción, y estamos apuntando en una hoja de ruta muy bien diseñada, diría yo, donde una vez más repetir que la alianza público-privada ha sido el factor clave de éxito en todos los sectores. Muy bien, muy claro, Marcos. Bueno, le toca a Argentina, Ricardo Quirós. Bueno, una pregunta en dos direcciones. En primer lugar, ¿cómo ves en lo interno el tema nuestro de aquí para adelante, y cómo percibís el futuro en lo que respecta hacia afuera? Bueno, como les dije al principio de la charla, Argentina, lo que respecta a la responsabilidad que le compete al productor y a los servicios los servicios oficiales, el compromiso existe, sigue existiendo, y los buenos resultados nos han llevado a que hayamos cambiado algunas estrategias de vacunación en algunas regiones del país. Nosotros venimos de dos vacunaciones completas de todo el rodeo 2 veces por año, después pasamos a vacunar una vez el rodeo en forma general y una vez los menores por año, y ahora empezamos a transitar una etapa de un cambio de estrategia vacunal, en donde en ciertas zonas, sobre todo en las zonas de frontera, estamos vacunando una vez
la totalidad del rodeo y estamos vacunando solamente la hacienda que egresa, lo que sale de los establecimientos agropecuarios hacia otros establecimientos o hacia ferias, y estamos vacunando los establecimientos de riesgo. Los considerados de riesgo son aquellos que el servicio considera por el hecho de que tienen mucho movimiento de hacienda durante el año, tanto de ingreso como de egreso, que están, en el caso de un feedlot, por ejemplo, y después establecimientos de riesgo que pueden estar cerca de establecimientos faenadores, cerca de establecimientos que pueden estar cerca de otros establecimientos donde se hacen tratamientos de residuos, con lo cual este cambio de estrategia está hablando de que estamos avanzando hacia una disminución y hacia un, a ser más eficiente en vacunar y en controlar a través de la serología que el rodeo está cubierto inmunológicamente. El camino, yo quiero rescatar dos cosas que escuché acá de los colegas. Para que podamos seguir transitando seriamente un camino de vigilancia epidemiológica, sin lugar a dudas, es fundamental lo que he escuchado, que son la formación de estos fondos de emergencia o fondos de compensación, en donde rápidamente los productores que eventualmente podrían estar afectados ante una emergencia por un evento sanitario, sean rápidamente asistidos y que no pasen el apremio económico de tener que pasar por una situación extrema de rifle sanitario o lo que fuere, con respecto al tema de que tienen que salir rápidamente económicamente fortalecidos. Eso por un lado. Y por otro lado también escuché el tema de que plantea el doctor Bonino con respecto al tema de los estatus sanitarios de países con vacunación y sin vacunación. Esa barrera económica a la cual estamos sometidos, me parece que es tal cual lo que dice el doctor Bonino. No creo que el hecho de no seguir adelante con la vacunación o tener el estatus de libre sin vacunación, esa palabra tan extrema que puede ser libre sin vacunación, me parece que no hace más que diferenciar cuestiones que no son de fondo, sino que son más bien profundizar las cuestiones económicas más que las cuestiones sanitarias de fondo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que él sostiene. Y respecto de cómo tenemos que transitar, pero ninguna duda que lo tenemos que hacer de la misma manera y seguir los lineamientos que los países vecinos probablemente se animaron antes a hacerlo. En la Argentina, yo les decía hoy que es un país muy extenso, muy grande y muy difícil con respecto a llevar adelante planes sanitarios importantes y masivos como, como son las campañas TOSA. Los productores agropecuarios argentinos, los ganaderos argentinos, tenemos que pelear por dos cuestiones. Tenemos que pelear, por un lado, pelear las cuestiones sanitarias, es decir, tranqueras adentro, garantizar la sanidad de los rodeos. Y resulta que tranqueras afuera tenemos que pelear con las pésimas y malas decisiones que toman los gobiernos con respecto a las políticas económicas, a la cual nos sentimos involucrados y nos sentimos afectados en forma directa. Entonces los frentes que tenemos para atacar son realmente muchos. Escuchaba al colega amigo brasileño que decía que hay gobiernos que realmente van en contra hacen hasta lo imposible para ir en contra de los no solamente los intereses de los productores, sino los intereses de toda la población del país. Entonces, los frentes que tenemos que atacar, aparte de los sanitarios, los económicos y las malas decisiones políticas, hacen que ese combo sea en algún momento explosivo y hacen que todos los caminos que uno pueda transitar se hagan cada vez más engorrosos y más difícil. Coincido completamente que tenemos que ir caminando y tenemos que cuidarnos las espaldas unos con otros para lograr de que regiones tengan estatus sanitarios superiores. Y
considero de que la responsabilidad es pura y exclusivamente de los actores internos y llevar adelante esas políticas de sanidad y esas políticas que en definitiva afectan a la economía de un país en forma directa, tiene que ser lo más sensata posible. La insensatez y la política metida en la sanidad animal creo que son los peores combos y las peores recetas que podemos aplicar, porque una vez escuché de un ganadero importante que dijo que cuando la política se mete en la sanidad, probablemente las cosas no van a salir bien. Y creo que muchas veces lo hemos discutido y lo hemos hablado en las mesas gremiales, y Martín lo sabe perfectamente bien. Cuando los productores agropecuarios se pusieron los pantalones largos y tomaron el toro por las astas y llevaron adelante las políticas sanitarias tranqueras adentro, el éxito fue asegurado. Mientras dependíamos de las políticas o de los políticos para llevar adelante políticas sanitarias, nos fue muy mal y pagamos las consecuencias. Y hoy estamos pagando las consecuencias de malas políticas económicas llevadas adelante por los políticos. Así que, queridos amigos, quiero decirles que Argentina y los productores agropecuarios están haciendo los deberes como corresponden. A pesar de la pandemia, logramos tener 2 años de campañas muy exitosas y muy eficientes, con todos los inconvenientes y con todos los problemas que significan haber llevado adelante campañas de aftosa con provincias que inclusive tenían cerradas sus fronteras para poder ingresar la vacuna, para poder ingresar los insumos necesarios para llevar la vacunación aftosa adelante. Y así todo, tuvimos 2, 4, 3 campañas exitosas el año 2019 y todo el año 2020, y en lo que va del 2021. Así que el compromiso por parte nuestro creo que está totalmente asegurado, y darle la tranquilidad a los vecinos, como les dije al principio, de que nosotros vamos a ser los primeros en ser los responsables de tomar todas las medidas que sean necesarias para que este camino sea exitoso para toda la región. Gracias, doctor Quirós. Nos toca a Chile, el doctor Ignacio Bellaín. Y bueno, yo lo que vemos es que ustedes también se distinguen, tienen un rodeo chico y son importadores y son exportadores. Me parece que es un tema muy importante, el tema de comercio. Así que la pregunta está un poco referida a cómo ven el tema del futuro y el tema de la comercialización de las carnes y alternativas respecto a bienestar animal y todas normas nuevas, huella de carbono y efecto invernadero y un montón de disposiciones que se vienen y que están latentes, sobre todo no tanto con el sudeste asiático, sino con la Unión Europea o con los europeos, ¿no? Adelante. Gracias, Martín. Bueno, como tú bien dices, nuestro rodeo bastante disminuido en relación a nuestros vecinos, y desde la mirada un poco de lo sanitario hemos podido sacar ventaja desde ese punto de vista. Es lo que nos ha ayudado a poder diferenciar, porque lo que no somos capaces de lograr con volumen, lo hemos podido lograr con este tipo de diferenciaciones. En los últimos 2 años hemos crecido la exportación de ganado básicamente a Oriente muy fuerte. Era un mercado que no existía para nosotros, no obstante que no teníamos grandes restricciones, ni arancelarias, ni mucho menos sanitarias. Se nos abrieron las puertas. Hoy día tenemos alrededor de 6 frigoríficos habilitados para exportar a Oriente. Hemos trabajado en el caso de China específicamente, que ellos tenían algún tipo de restricciones con el tema del uso de las hormonas. Nosotros hemos, a través de la trazabilidad que tenemos individual de cada de nuestros animales y de nuestro rebaño, hemos podido hoy día identificar no solamente los campos, las estancias que están libres, sino que en forma individual qué animales tienen ese estatus de libre de hormonas para poder exportar a China, y con eso hemos liberado mucho más ganado, y tenemos hoy día, como lo dije en el principio,
un potencial de crecimiento importante en relación a eso. Y como país importador de carne, hoy día casi el 60% del consumo de la carne en Chile proviene de carne importada, básicamente de Paraguay y Brasil, y en un porcentaje hoy día, y en el último tiempo menor de Argentina, por razones obvias hoy día aún menor, pero principalmente siempre ha sido Paraguay y Brasil los países principales de los cuales importamos carne. Se puede dar la coyuntura que en aquellos estados en Brasil que vayan quedando libres de vacunación podamos recibir también carne con hueso, lo que puede tener alguna particularidad en el consumo interno a nivel de precios, porque efectivamente hoy día el consumo nacional de carne, ya sea con hueso y sin hueso, obviamente va a estar estaba dado principalmente por lo que éramos capaces de producir nosotros, básicamente con hueso. Al tener hoy día estos estados libres en Brasil, probablemente tengamos ya en el corto plazo ingresos de ese tipo de productos, y algún efecto va a tener. Particularmente hoy día dentro de la región estamos con precios en la estancia muy altos, más allá de lo normal que nosotros estábamos acostumbrados a tener, y eso en definitiva nos alienta a proyectar nuestra masa ganadera en el tiempo. Estamos trabajando en forma particular y conjunto con el Estado en algunos planes de fomento para poder ir potenciando nuestra ganadería, sabiendo las virtudes que tenemos en la región. En algún minuto tú me preguntabas con respecto a la huella de carbono. Nosotros también estamos trabajando muy fuerte porque creemos que son parte de los nichos comerciales que nosotros tenemos que potenciar para que como país y eventualmente también como región podamos tener atributos que para mercados de afuera puedan ser bastante valiosos. En eso hay campañas público-privado en el cual estamos trabajando muy fuerte para poder tener números duros y concretos con respecto a llegar ojalá a que seamos carbono negativo o a lo menos carbono neutral, de lo cual tenemos bastante certeza de que así es. Y en eso también creo que es importante que como región podamos trabajar y ir desmitificando tantas campañas del terror que nos han hecho con respecto a nuestra industria, la ganadería, y sobre todo en la región nuestra, me refiero en el sur, donde tenemos más atributos que mostrar positivos que negativos. Y desde ese punto de vista creo que es importante tener números concretos, tener datos que sean respaldados para un poco validar lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho muy bien desde hace muchos años, sobre todo en nuestro país, yo creo que también en la región. Correcto, muchas gracias, muy claro. Bueno, Jorge Bonino, por Uruguay. Lo de ustedes creo que me está quedando el bambaco. Y respecto también a la idea de futuro, ustedes son un país muy agresivo y dependiente de las exportaciones, la tienen muy claro, así que bueno, un poco sobre esos dos puntos, ¿no? Sí, Martín, y ya medio cerrando, en primer lugar, tengo que hacer una precisión, discúlpame, sin ningún ánimo de incriminar a nadie, menos generar ningún tipo de polémica, pero como esto queda grabado como cuando las cosas quedan escritas, entonces dos precisiones que no las iba a hacer en su momento, pero las tengo que hacer, porque esto va a ser escuchado y visto por mucha gente. En primer lugar, mi querido amigo Geraldo, y no voy a entrar a polemizar, Uruguay no le introdujo las cosas a Brasil, fue un problema de la región, y Uruguay tomó las medidas, en su momento también las medidas en la segunda instancia, fundamentalmente protegiendo con vacunación toda la frontera, priorizándola. Dejémoslo ahí. Y lo otro es así, que fue la que me hizo disparar esta, que no la iba a hablar. No tenemos riesgo cero, no hacemos todo bien, no somos perfectos, tratamos de minimizar todo, pero que en Uruguay lo pongan como un ejemplo de que está lleno de animales en la calle, hay animales en la calle. Y a veces en las secas hasta se autoriza que estén en la calle. Pero tenemos todo lo bastante controlado, lo que no quiere decir que esté el 100%, que quede claro y que seamos perfectos, ni parecido. Lo tenemos controlado y tenemos una trazabilidad que también bastante lo ayuda. Eso era una sola precisión a mi querido amigo
Cheddar. Pero nada más que para que quede, porque después me van a retar, como dijeron eso, y vos no lo aclaras. Es una aclaración. Y sé que es con la mejor buena intención. Saliendo de eso y yendo a las preguntas concretas, voy a hacer lo mismo. Voy a seguir insistiendo con algo. Yo me rijo fundamentalmente, y es lo que tratamos de pregonar, por las normas que marca OIE, con expertos y referentes a nivel mundial, y que lo que trata es de evitar la introducción de las enfermedades zoonóticas, la introducción y reintroducción de enfermedades emergentes, y fundamentalmente facilitar el comercio. Eso, y la OIE lo dice en todos los capítulos, queda bien claro que las administraciones veterinarias de los países que están comercializando o haciendo la gestión tienen la total libertad para tomar sus medidas. Lo que no quiere decir que algunas de las medidas contradigan principios básicos avalados por la OIE y se pierde una categoría. Entonces yo no voy a hablar de que, si bien esto está centrado en Brasil y es un gusto a poder participar todos juntos, yo no voy a hablar de Brasil y de Uruguay ni de Argentina ni de... Voy a hablar de lo que dice la OIE, de lo que dice la OIE en su capítulo 8.8, primer concepto que lo vuelvo a remarcar y después lo voy a agarrar con la vacuna. Primer concepto, libre de vacunación es exactamente igual a libre sin vacunación. Los dos son libres. O sea que no habría ningún impedimento. Pero a su vez, la OIE lo especifica claro, los riesgos, y habla hasta ahora, se le va a poner mercancías posibles y demás. Lo que hay un cambio de estatus, Entonces, no interesa a los países. En ese cambio de estatus, ¿qué es lo que un país que es libre con respecto al no libre, al libre con y sin vacunación? La diferencia que tienen, según marca el mundo comercial, vuelvo a repetir, el mundo comercial, es que seguro no pueden ingresar animales vacunados. Eso está claro. ¿Está? Eso está claro. Eso sí es así. Lo otro, carne con hueso, no habría problema de vacunado, si no vacunado, menos que menos, pero no había ningún tipo de problema, exceptuando la parte de la cabeza y algunos otros ganglios, etc. Eso no correría. En el resto no hay inconveniente. En el caso de los animales no vacunados, y ahí es donde empezamos a hablar ya con el criterio compartimento y demás que precisa, en el caso, por ejemplo, del ovino que no está vacunado, hoy muchos te lo aceptan y entonces no habría ningún tipo de inconveniente. Hay otro tema, y vuelvo a no poner ejemplo, a veces tú tenés que pasar, pongo un ejemplo con Europa que tuvimos nosotros, tenés que pasar para llegar a un país del mismo estatus tuyo por un país que está libre, como puede ser dos estados, uno que está libre de vacunación y otro que no está. Podría ser el caso si nosotros tuviéramos que ir, no, vuelvo a insistir, no quiero poner el caso de Brasil porque Brasil sabe lo que tiene que hacer, hay excelentes conocimientos, excelentes relaciones y va a ser lo que corresponde, no tengo la menor duda y ya se está haciendo, pero no es tema mío, es decir, yo opino en la parte técnica. Puede existir tal la figura del corredor sanitario, que podría ser de repente, ciertas medidas que se toman, se protocolizan, y entonces se puede circular minimizando los riesgos, y ahí es clave ese análisis de riesgo que yo digo que a veces se hipertrofia, ahí es clave, minimizando los riesgos, no el riesgo cero, que gracias a Dios no existe desde hace mucho tiempo, poder transitar con ciertas medidas con algún producto, entre comillas, que podría ser de riesgo mínimo. Bueno, eso terminado. Les doy un ejemplo y me voy a referir que es un país de América, pues no quiero nada de malas interpretaciones. Los avatares y por qué yo digo de la vacuna y la no vacuna y que esto es una enfermedad comercial o una barrera no arancelaria. Nosotros con un país de América comercializamos carne con huesos de las especies rumiantes, bovino y de ovino. Comercializamos animales en pie, bovino y ovino. Perdón, carne sin hueso de las dos especies, bovino y ovino, animales en pie, bovinos y ovinos, carne bovina con hueso, y no podemos entrar carne ovina sin hueso, con hueso. ¿Está claro? Nada, es insólito. Es como de repente entramos animales en pie y no nos dejan entrar la quijada, la carne o la lengua, y la animal va en pie en otros mercados. Entonces, sí. Eso volverá a ese concepto de que estas barreras que son no arancelarias y donde es fundamental las administraciones veterinarias, el servicio, el país, del punto de vista técnico, ser fuertes, vigorosas y tener poder de negociación. Después viene la otra parte, está la parte política y económica, que yo no me meto. Yo puedo dar elementos técnicos. En lo otro tenemos a nuestros políticos y tenemos los negocios y demás que se tienen que manejar y considerar.
Y volviendo, y ahora a la última parte, porque no quiero extenderme mucho, al tema del famoso banco de vacunas o de antígenos, yo creo que es una medida que la tenemos que tomar, y la tenemos que tomar todos juntos y buscar algo para la región. A veces es muy difícil consensuar en esto, pero tenemos que tener por lo menos analizarlo y tomar posición, todos buscando lo que sea mejor. Y vuelvo a insistir, la gran fortaleza que tenemos que tener nosotros es considerar esto como región, estas enfermedades, por lo menos en las enfermedades estas importantes, que no tienen fronteras políticas, trabajar como región y dentro de cada país bien integrado la parte oficial y pública, o privada, perdón, pública y privada, porque es así, tenemos que estar todos juntos. Entonces, ir pensando eso, porque será el existente o la propuesta que hay concreta, será instituciones privadas, el lugar físico podrá ser también, hay normas que hay que analizarlas y que puede dar a que pueda haber distintas opciones, pero sí es clave tener una posición determinada, porque yo creo que en la medida que vayamos dejando de vacunar, vayan dejando, o todo, evidentemente, y como bien lo decía, creo que fue más de uno, los riesgos sin vacunar son mucho mayores, sin duda son mucho mayores. La vigilancia tiene que ser mucho mayor, el dinero que hay que gastar va a ser mucho mayor, o sea que todo eso nos hace, entre comillas, ponernos nerviosos, y esto no es quedarnos quietos. Entonces el banco lo tenemos que tener. Y no sé bien, porque en eso hay que estudiarlo precisamente. Si bien el banco, el fin que tiene, fundamentalmente tener antígenos, por si se pone algún momento, vuelve a aparecer en países que no están vacunando y precisan vacunas, se pueda usar la vacuna y tratar de ir desterrando ese rifle sanitario que Dios nos libre y nos guarde. Y por suerte se ha ido minimizando con la ayuda de la vacuna. Con el hambre en el mundo que hay, matando por matar no solo a los enfermos, sino a los que están en contacto, eso es una cosa que gracias a Dios se va superando. Y la vacuna ahí juega un papel, entonces tenemos que tener esa defensa, porque el mundo se ha globalizado, es muy cosmopolita, y hoy llega mucho más del riesgo de la vaca suelta o de la vaca que puede pasar en la frontera, es un avión que llega o un barco que llega al puerto con un refuerzo de mortadela de algunos de los tripulantes. Entonces yo creo que es fundamental y también puede ayudar, y eso es lo que nos hay que estudiarlo bien. Yo creo que ese banco de antígenos también que tenga la posibilidad de hacer vacuna. Entonces, como se va a ir disminuyendo el uso de la vacuna, también va a ser difícil para los que están vacunando, porque de repente no se están dando las condiciones para que dejen totalmente, y ellos no van a tener el mercado fluido. Hay en el mundo, Estados Unidos tiene banco de vacuna, hay en Europa, hay muchos lados, y hoy la comercialización y el mercado es muy sencillo. Pero creo que uno regional, compenetrado de todos, con el apoyo de todos, y acá capaz que era por los años, estoy soñando, sería bueno, sería muy bueno, y por lo menos tomemos posición en eso. Yo quería hacer esos comentarios, y lo último, y ya termino, es lo que siempre vengo insistiendo en estos eventos y en todo lo demás, y a veces de repente soy la cara negra. No hablemos, siempre no desechemos el tema de la vacuna. En cualquier enfermedad es una gran opción. Lo que pasa es que si nos atamos a programas de erradicación, que nos ponemos nosotros, palabra elite para mí, elite, piensen en las erradicaciones que han existido en el mundo. Se puede erradicar en un predio, en una zona, en una región, pero erradicar así masivamente es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces prefiero un muy buen control tendiendo a la erradicación y poder, que lo tenemos el ejemplo acá, poder demostrarle al mundo que la vacuna, el animal vacunado, no tiene ningún problema, da mayores garantías, da mayores seguridades, por más de que la vacuna no protege 100%. El riesgo cero no existe, pero el mínimo riesgo sí, y eso es lo que tenemos que mostrar y levantar la barrera. Pero todo esto tiene un solo fin. Cuando vamos a la OIE, te dice la Unión Europea, en nombre de los 20 no sé cuántos países de la Unión Europea, en nombre de no sé cuántos países de África, y las Américas y sobre todo América del Sur y el Mercosur, cuando hable tendría que decir en nombre de donde hay más de 400 millones de cabezas y donde está el verdadero nicho proteico que necesita el mundo, vamos a hacer esto. Y por eso nos ponen las barreras. Por eso los ponen las barreras. Fíjense en quién nos ponen las barreras. Pero yo creo que hablando y teniendo credibilidad en lo que hacemos en cada país y en la región, se puede avanzar. Y vamos a demostrar, y tenemos que trabajar en demostrarle que no pasa por vacunar o no vacunar, que va mucho más allá. Porque hay países, no voy a nombrar, todos ustedes conocen,
por más que vacunen, o dejen de vacunar, sigan vacunando toda la vida va a ser un desastre porque es otro problema. El problema sanitario está mal global. Pero en el caso nuestro, y lo podemos decir con mucho orgullo, y me refiero al Mercosur, a los que estamos participando, por mucho orgullo, la región está en la parte sanitaria, no somos muy parecidos, pero estamos bien consociados y lo demuestra esto. Esta integración, este gusto de trabajar y de decirnos todo lo que pensamos, de ser claro y transparente, nos va a dar fortaleza y bueno, la unión hace la fuerza. Demostrémosle al mundo que hacemos las cosas bien y que no pasa porque vacunemos o no vacunemos, no pasa por la frontera política, por lo que haga Brasil, lo que haga Uruguay, lo que haga Paraguay. Todos tenemos un solo objetivo, tener un producto que se pueda comercializar, que no sea sonosis ni parecido, que sea inocuo, que sea seguro y que nos dé las garantías de que países que precisamos mucho del agro somos serios y conscientes, por más que seamos chiquitos o estemos muy perdidos en el mundo. Muchísimas gracias y discúlpeme si me cuide extensivo. Y un abrazo grande a mi amigo Yeriao, un abrazo bien grande que me permitió, me sirvió de disparador. Mirá que media sangre uruguayo. Bueno, yo los peores los cruza. Me toca cerrar un poquito y con una síntesis, en cierta forma, saben que nuestro eslogan es desafíos sanitarios en la nueva normalidad. Y bueno, acá tenemos, dentro de estos 6 países de nuestro Mercosur, tenemos países con vacunación, países sin vacunación y países libres, como lo estoy viendo hoy. O sea que tenemos una heterogeneidad importante además con situaciones disímiles. Pero en cierta forma me parece que con una idea común de salir adelante y de pelear mercados con y con una integración pública-privada que, como bien la sintetizó Marcos, nos parece fundamental y hay países que la tienen mucho más fuerte ligadas y algunos otros que tenemos algunas falencias y lo estoy mirando en nuestro delegado porque me parece que algo también lo significó y me parece que a veces los organismos oficiales por ahí se nos cortan solo y nos invocan cuando tienen algunas necesidades, sobre todo las económicas, y creo que sustancialmente la sanitaria es importante. El otro tema importante, que también algo se ha dicho, que hay que trabajar sobre las políticas sanitarias y no hacer política con la sanidad. Eso es fundamental, y muchas veces también no hacemos eco propio, que acá en nuestro país lo hemos padecido, así que demás. Respecto también a la paradoja, bien lo sintetizabas recién, Jorge, en el mundo estaba todo el mundo ansioso de la vacuna y nosotros hoy mayoritariamente muchos por imposiciones comerciales no estamos tratando de dejar de vacunar cuando hay seguridad de eso demás. Y en algún momento nosotros y en alguna reunión lo hemos dicho, la poliomielitis hace más de 45, 50 años que en la Argentina no hay, y con un terroncito de azúcar se sigue dando y una gotita, y santo remedio, y se previene y no hay más ningún problema. ¿Y cuál es el costo? Nada de, así que básicamente se avanza. Respecto a las preocupaciones, alguien lo marcó, el tema del PPA que entró en, no sé si Honduras o Dominicana, y aparentemente hemos visto el comunicado de más, los organismos de ese país no están en condiciones y aparentemente entró por aeropuertos, por eso alguna de las preguntas es ahí. Por eso también miramos un poco más arriba de Brasil, y con Venezuela no nos genera ninguna confianza, para nosotros no nos genera ninguna confianza, y en algún momento intentaron declararse libres sin vacunación además, y yo creo que muchas veces no saben el dato que tienen, no saben, no tienen problema de salud y demás, bueno, así que no creo que se acuerden mucho de vacunar los rodeos. Y la prueba es que en parte lo tuvo sus problemas Colombia en su momento, por problemas de importación, exportación, digamos, o por contrabando, pero también hubo problemas propios. Creo que también hubo problemas propios. Creo que políticamente lo arreglaron bastante rápidos, porque también a veces la OIE
se comporta también con funcionamientos políticos además. Así que básicamente yo quiero agradecerles a todos ustedes. Creo que ha sido importante, creo que se han tocado todos los temas. Y bueno, por supuesto, el tiempo es tirano, esta metodología no nos gusta y esperemos que la nueva normalidad del año que viene, pues nosotros venimos haciendo todos los años, nos toque hacer el próximo congreso. Lo estoy mirando a Ricardo, nosotros íbamos rotando por las provincias, tuvimos Entre Ríos, Corrientes y íbamos para Misiones, así que seguramente si Claro resuelve y el año que viene tenemos esta nueva normalidad, nos deja juntarnos, seguramente se hará, no sé, si en Posadas o en las Cataratas o demás para que podamos integrarnos. Básicamente a algunos les tocará viajar un poquito más, pero los esperemos a estar todos juntos. Así que solamente agradecerles y creo que ha sido interesante y muchas gracias. Martín, solo una cosita solo, Martín. Adelante. Martín, si me permitís, no puedo dejar antes que salgamos de la pantalla, que estoy totalmente de acuerdo con el colega Bonino. Está bien. Que se quede claro. Correcto. Yo también. Yo también. Te tiro la sangre uruguaya. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a Guerín, a Ignacio, a Yedeao, a Ricardo, a Jorge, a Marcos, así que y un saludo a sus instituciones por habernos acompañado y bueno, en esta mañana creo que ha sido muy fructífera para todos. Muchas gracias. ¿Qué es el bienestar? Estar bien, con uno y con los demás. Es hacer lo que deseas, aunque eso sea no hacer nada. Se experimenta al aire libre o adentro. No se describe con palabras. Se siente. Es sentir amor, paz, felicidad. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Por eso, decidimos darte más que medicina. Somos el grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien.